Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 921. Odie Jones. Después de hablar con el rey Neptuno, Rob regresó a Ohara, donde pudo relajarse, dibujar más capítulos y apilar más volúmenes. Esta siempre había sido su mayor preocupación, más importante incluso que preocuparse por los demonios del otro lado del mundo o por quien los controla, Ibu. Parece que este arco no es muy popular, Rob murmuró mientras miraba las escasas y dispersas monedas de arte que recibía de vez en cuando. Suspiro: si las cosas siguen así, no podré crear un segundo mundo de juego en un futuro próximo. El mayor obstáculo para crear un mundo de juego basado en anime o manga eran las monedas de arte. Necesitaba al menos 1.000 millones. Por supuesto, no todos los mundos eran tan complejos como One Piece, que requería 1 billón de Arcoins solo para sentar las bases de sus sistemas, pero, aún así, crear un mundo nuevo seguía siendo inmensamente costoso. ¿Debería crear otro manga o algo así? Quizás sea lo que necesito hacer. Después de una larga pausa de reflexión, Rob decidió dejar la idea de lado por ahora y centrarse en lo que ya tenía en sus manos. Papá, ¿los nuevos piratas Gyojin odian a los humanos? Una pequeña cabeza se asomó desde el otro lado de la puerta, mirando con curiosidad a Rob, quien instintivamente sonrió ante el sonido. Rob se ajustó las gafas de dibujo y miró cálidamente a Robin. Ven a sentarte junto a tu papá. Antes de que pudiera terminar su frase, una delicada mano apareció de la nada en su regazo y rápidamente se transformó en el cuerpo completo de Robin, que desapareció del marco de la puerta en una ráfaga de pétalos y reapareció en su regazo. Jejeje, Tilde, ¿qué te parece mi nueva habilidad? Puedo teletransportarme al instante. Rob acarició suavemente la cabeza de Robin y dijo: mi hija es la persona más talentosa de este mundo. Ni siquiera Luffy puede compararse contigo. Robin ya tenía 9 años. Ella seguía siendo la mirada a través de la cual veía el mundo, seguía siendo el tesoro más valioso de su vida, la hija que daba sentido a su gris existencia. Has crecido, mi pequeño, y Rob sonrió mientras le pasaba los dedos por el pelo, provocándole una alegría indescriptible. Esto era lo que más le gustaba, cuando su padre le acariciaba el pelo con suavidad. ¿Me preguntaste si los nuevos piratas Gyojin odian a los humanos? ¿No? Pues claro. Todo este volumen se basa en el odio racial entre los Gyojin y los humanos. Así que sí, los nuevos piratas Gyojin odian profundamente a los humanos. ¿Por qué, papá? ¿No sería mejor que todos viviéramos en paz? En la raíz de todo y están los dragones celestiales, por supuesto. Eventos del capítulo. El distrito Fishman, no, esta es nuestra única oportunidad. Todos a bordo. Los piratas se dispersaron en pánico y sus pasos resonaron por todo el distrito. En lo profundo del distrito Gyojin, apareció la enorme arca de Noé. Su tamaño descomunal empequeñecía todo lo que la rodeaba. Todos a remos. Zarpen. Silencio. Silencio. Mientras tanto, otro barco pirata huía. Date prisa. Date prisa. Nunca más nos acercaremos a la isla Gyojin, olvídate del Mermaid Café. Se acabó. Muy bien. Estamos fuera y no nos atraparon. A bordo del barco, el capitán, Crab Hiro, con una recompensa de 73 millones, apretó los dientes con frustración. Ridículo. Primero el Kraken, luego una plaga de monstruos marinos, y luego nos dicen: rendirnos o morir. ¿Qué se suponía que hiciéramos? Simplemente llévenos a pasar la línea roja. Olvídalo ya. Pero ¿y el café de la sirena? Y tenemos suerte de estar vivos. Muévete. Y de vuelta en el distrito, los nuevos piratas Gyojin los vieron escapar. Corrieron de nuevo. Los humanos nunca aprenden. ¿Quieres que los rompa? Que corran. Jajaja. Otro ejemplo no vendría mal, y Odie Jones, su líder, se inclinó hacia adelante. Yo me encargaré de ellos. Uno de sus hombres, Ícaro, dio un paso al frente. No, espera, Ícaros. Entendido. Prepara una burbuja, ordenó Odie.
Pero luego, sin previo aviso, agarró un puñado de esteroides energéticos y se los tragó todos. ¿Qué? ¡Ay! No puedes tomar tantas. Esa droga es demasiado fuerte. El cuerpo de Odie tembló. Sus músculos se tensaron. Sus venas estallaron. MGGGHHHH. Su transformación había comenzado. Agua 7. Los carpinteros navales se habían reunido en la tienda de arte, mirando la página con los ojos abiertos y la boca abierta. Todos estaban absortos en la estupefacción ante un barco. Eso no es solo un barco, es un arca del tamaño de una isla. Dios mío. Noé. ¿Cómo se construyó este barco tan enorme? ¿Quién construyó algo de esta magnitud y con qué propósito? Solía pensar que el Maxim de Enel era la única maravilla de la ingeniería naval que jamás podría ser igualada, pero mírame ahora. Maxim no es nada comparado con Noé. Parece antiguo, y desolado. Debe de remontarse al siglo del vacío y al reino antiguo. Silencio. Quizás haya un agente de Hyperpol entre nosotros. No les gusta oír hablar del siglo del vacío. En serio. Si no les gusta, que se peleen con los Rob, que ha ido revelando esas cosas poco a poco. ¿Qué agallas tienes? De todas formas, qué barco tan magnífico. Magnífico, sin duda. Cientos de miles de carpinteros navales expertos debieron de trabajar en él. Y para que su armazón sea tan resistente, debe estar hecho completamente de madera de Adam. Dios mío. El Bath debió haber desangrándose por esta nave. Los carpinteros de Battle 7 solo tenían una cosa en mente en ese momento: el arca colosal de Noé. Les traían sin cuidado los piratas humanos que huían y estaban a punto de convertirse en comida para peces, ni los nuevos piratas Gyojin ni su líder, que parecía estar tomando pastillas de poder. Y el silencio cayó sobre los lectores en la isla Gyojin. Todas las miradas se centraron en un importante grupo de hombres Gyojin. Entonces Odie Jones y sus amigos son los nuevos piratas Gyojin, pero ¿por qué se sienten inherentemente malvados? ¿Este manga me hizo juzgar a toda mi raza como villanos? Oh, no. Me han lavado el cerebro. Está claro que los piratas humanos son los malos. Solo están huyendo para salvar sus vidas, pero si fueran más fuertes, ¿habrían destruido a los nuevos piratas Gyojin? Como los lectores aquí eran hombres pez, sus corazones naturalmente se inclinaban hacia el lado que los representaba, incluso si ese lado eran piratas. Después de todo, el mundo del manga era un mundo pirata. A diferencia del mundo real, donde la gran era pirata terminó antes de siquiera comenzar, incluso con un rey pirata vigente y varios piratas legendarios, tuvieron poco impacto en el mundo más amplio, gobernado por cazarrecompensas y demonios ocultos y cuyo poder, a su vez, se debilitaba bajo la influencia de Rob. ¿Qué acaba de tomar? Fisher Tiger miró con curiosidad las pastillas que Odie Jones acababa de meterse en la boca antes de gritar salvajemente, con los ojos inyectados en sangre desorbitados. Tenía el mal presentimiento de que lo que Odie Jones acababa de tomar no era tan bueno como parecía. ¿Son estimulantes? Pensé que Odie Jones sería un fuerte sucesor de Fishman Karate, pero resulta que solo es un tigre de papel. Arlon dijo esto con decepción. No esperaba que quien heredaría su voluntad se basara en medios tan débiles para alcanzar el poder. Esto no puede ser, algo debe estar mal. Odie Jones gritó con incredulidad. No quería que su homólogo quedara en ridículo ante la población de la isla, y menos aún ante los líderes del distrito, incluyendo a Arlon, Jinbei, sobre todo, Fisher Tiger. Esos tres eran símbolos poderosos para él. No te desanimes, Odie, y lo que haga tu homólogo no te incumbe. A mí me pasó lo mismo. Arlon le hizo un gesto a Odie Jones, que estaba a su lado, para que se relajara y permaneciera en silencio. Después de todo, no se le podía culpar por nada de lo que aparecía en la versión manga de su contraparte, incluso si ésta destruyera la isla Gyojin y pusiera en peligro a toda su raza. No tenía nada que ver con él. Capítulo 922. La aparición del Rey Neptuno. Eventos del capítulo. Ese es un tritón enorme, dijo Usopp. Creo que prefiero las sirenas a los tritones, añadió Brock. Ese viejo peludo tiene un aspecto muy extraño. Papá agarró la mejilla de Luffy, quien acababa de gritar eso en voz alta. Muestren respeto, chicos. Se supone que deben hacer una reverencia. ¡Qué ballena más linda! Nami sonrió mientras miraba la enorme ballena que llevaba al Rey Neptuno. ¿Y tiene algún asunto con esos humanos y? Se preguntaba la multitud de Fisher que rodeaba la zona.
Y Megalo, ¿estás seguro de que estos son los humanos en cuestión? Neptuno parecía estar hablando con un tiburón a su lado. Ese tiburón, lo vimos antes de llegar a la isla, dijo Nami, sorprendida por su aparición. Oigan, humanos de sombrero de paja. Los invito a unirse a mí en el Palacio Ryū. El rey Neptuno extendió su invitación, provocando que tanto Kaine como Papago gritaran en estado de shock. RRR y Palacio Ryū. Y las profundidades, cerca del distrito de los Fisher no es así de rápido puedes remar. A este paso nos encontrarán. El barco pirata intentó avanzar a toda velocidad, pero no sabían que Odie Jones ya estaba delante de ellos. No es fácil navegar por las corrientes de aguas profundas, ¿sabes? Sabía que deberíamos haber equipado el barco con una rueda de paletas. Jamás sobreviviremos al nuevo mundo así Capitán. Hay algo ahí adelante. Odie Jones. El capitán pirata lo reconoció al instante. Nos ha encontrado. ¿Qué? Lleva esposas. Ja. Rió maliciosamente Odie Jones mientras miraba el barco pirata. Aquí, en la isla Ryōjin, un silencio inquietante se apoderó de él en ese instante. El Palacio Ryū no era el único lugar tranquilo del reino. Este silencio contagioso se había extendido por toda la tierra. Después de todo, el dios del mar había aparecido. El rey del reino de Ryū, el mismísimo Neptuno. Y su aparición en el manga, 18 años después, era completamente diferente a la actual. El Neptuno actual se quedó mirando a su homólogo del manga, sin palabras durante unos minutos. Pensar que su majestad luciría tan majestuoso en el futuro. ¡Qué maravilloso! Su majestad, se ve usted tan guapo. Elogió a los ministros de derecha e izquierda con expresiones dignas, a pesar de sentirse avergonzados por los comentarios anteriores de los sombreros de paja sobre la apariencia del rey. La expresión de Neptuno se crispó al recordar lo que los sombreros de paja habían dicho al ver por primera vez a su contraparte. Parece que ese tiburón llamado Megalo es una mascota del palacio. Al parecer, rescatarlo por casualidad hizo que mi homólogo se sintiera agradecido y los invitó al palacio real. Neptuno captó la esencia de los acontecimientos en un instante. No había necesidad de pensar demasiado en ello. Neptuno sonrió al ver que la postura de su homólogo hacia Luffy y sus amigos no era hostil o incluso indiferente. De hecho, era bastante positiva. Y así que el propio Neptuno descendió para invitar a Luffy y sus amigos al Palacio Ryū. ¡Qué maravillosa coincidencia causada por ese tiburón mascota! Comentó Fisher Tiger, también viendo la primera aparición de Neptuno. Entonces los eventos se trasladarán al Palacio Real desde aquí, ¿verdad? Añadió Jinbe con una sonrisa. Odie Jones también quiso comentar la escena, pero el momento siguiente en el mismo capítulo le hizo contener la lengua. Su contraparte era sin lugar a dudas la estrella de la siguiente escena. Destruyó el barco pirata tal como se esperaba, sin siquiera usar las manos. Entonces este esteroide energético es el responsable de un aumento de poder tan aterrador. ¿Qué? ¿Duplica la fuerza de un Gyojin con cada pastilla adicional? Los efectos secundarios deben ser devastadores. Me pregunto quién lo hizo. ¿Será un invento de Vegapunk? Trena la vida del usuario. Dudo que Vegapunk le ponga su nombre a un invento tan débil. Los ojos de Fisher Tiger se entrecerraron mientras miraba lo que Zeo, uno de los nuevos piratas Gyojin, había dicho sobre las consecuencias de tomar estas píldoras energéticas y no fueron los efectos secundarios de las píldoras lo que llamó la atención de Fisher Tiger, Jinbe y Arlong, sino más bien el plan del que habló Zeo, que cambió sus expresiones a la vez. Entonces, los nuevos piratas Gyojin están planeando una rebelión, para derrocar a Neptuno, mi nombre y usado otra vez como pretexto y el humor de Fisher Tiger se ensombreció cuando vio que Zeo mencionaba nuevamente su nombre. Y el mío también, no solo él, Arlong también sentía que algo andaba mal. ¿Cómo planeas poner fin a la dura historia de nuestra raza? Dime, Jinbe sintió que la ira burbujeaba dentro de él mientras se sumergía en las escenas del manga actual. No estaba enojado porque Odie Jones destruyó a los piratas humanos, sino por lo que dijo. Arrebataremos la isla Gyojin, el centro del mundo, de las manos de ese inútil dios, Neptuno. Y arrastraremos a los humanos a las profundidades más oscuras. Demostraremos de una vez por todas que los Gyojin son la única raza maestra. Jinbe repitió las palabras que su homólogo había gritado, mientras miraba fijamente a Odie Jones, quien intentaba evitar su mirada.
Increíble, parece que realmente quieren rebelarse. ¿Cómo planeas que la raza de los Gyojin sea superior a la de los humanos? Con pastillas para mejorar el rendimiento. Parece que los nuevos piratas Gyojin terminarán peor que los piratas de Arlong y Marineford. Sengoku golpeó su escritorio mientras miraba las páginas del manga donde los piratas anunciaban su gran ambición. Parece que este arco estará lleno de batallas interesantes, dijo Sengoku. TSK, incluso los peces quieren gobernar el mundo ahora. Resopló Sakazuki, mirando a Oddie Jones y su tripulación con desdén. Hoi hoi. ¿Intenta asustar al nuevo mundo con un ejemplo como este? ¡Qué miedo!, comentó Borsalino casi sin expresión alguna. Son ciertamente ambiciosos, el efecto de esta extraña píldora es sospechoso. Me pregunto quién es su creador. Murmuró Zephyr con curiosidad. Arara, este mundo está lleno de rarezas. Nunca deja de sorprenderme, dijo Kusan, y una niebla fría salió de sus labios. ¿Puedes adivinar cuántos capítulos durará este Oddie Jones, Sengoku?, preguntó Tsuru. Si no me equivoco, diría que una vez que los piratas del sombrero de paja les pateen el trasero, probablemente morirán por los efectos secundarios de esas pastillas sospechosas. Ya veo, eso suena como una suposición acertada. Tiene sentido que sean derrotados por Luffy y la tripulación. Eso es lo que esperábamos, después de todo. Pero y este arco no parece tan simple. Hay algo oculto esperando ser revelado. Quizás grandes secretos salgan a la luz y no me siento cómodo con esto en absoluto. El barco llamado Noe, y también la historia de la isla Gyojin, son temas tabú para investigar. Me pregunto cuál será la postura de los de arriba respecto a esto. Antes de que Sengoku pudiera terminar su frase, el Den Mushi en su escritorio comenzó a sonar. Como era de esperar, no se quedarán sentados esperando. Capítulo 923. Caribou secuestra las sirenas. Eventos del capítulo. Reino Ryū, Cueva de las Sirenas. Hace unas horas y está tan herméticamente sellado y... ¿qué demonios podría haber dentro y? Si fuera un tesoro, seguramente estaría en un cofre. Ya que es un barril, quizás algún licor caro. Es tan y apretado y... Mientras las hermosas sirenas de Mermaid Cove hacían todo lo posible por abrir el barril herméticamente sellado, escucharon una voz humana desde el interior. Está bien y ya basta. Era la voz de Caribou. Jejejejeje. No hace falta abrirlo más, es más que suficiente. ¿Qué? ¿Hay alguien dentro? De ninguna manera. Muchas gracias, chicas. En cuanto salió del barril, Caribou se abalanzó sobre las tres sirenas. No intentes huir ahora. Rápido. Al agua. Oh, no. No lo harás. Es demasiado tarde para vosotras, chicas. Caribou se transformó en un hombre del pantano, provocando que las tres sirenas se hundieran en su cuerpo, que parecía un pantano sin fondo. Y después de una inútil resistencia por parte de las sirenas, Caribou logró secuestrarlas. Jajajajaja. Este cuerpo mío es un mundo infinito. A ver, ¿cuánto cuestan las sirenas hoy en día? Caribou estaba eufórico mientras pensaba con una expresión malvada. Si no recuerdo mal, subastan por unos 70 millones cada uno, así que con 3, jajajaja. Tengo mucho que agradecerles a esos sombrero de paja. Gracias a ellos, llegué a la isla Gyojin sin pasar por ninguna inspección. Puedo cazar todas las sirenas que quiera. Esto sí que es una isla del tesoro. Jajajajaja. En la isla Haya, los piratas miraban la escena del manga con ojos disgustados, queriendo hacer pedazos a ese cabrón de Caribou. ¡Qué vil bastardo! Odio verle la cara. En ese momento, un pirata con un rostro aún más malvado que el de Caribou gritó de frustración al ver a las hermosas sirenas caer indefensas en las manos de Caribou. Si yo estuviera en su lugar, haría lo mismo, pero no los vendería ni por 100 millones cada uno. Los guardaría para mí. Otro pirata expresó su deseo, ignorando las miradas penetrantes que caían sobre él. ¿En serio, quién trataría con tanta rudeza a unas sirenas tan delicadas y delicadas? ¡Qué villano tan grosero! Una pirata expresó su fuerte descontento con Caribou, deseando también poder destrozarle su molesto rostro. Parece que Luffy y su tripulación trajeron a este villano aquí sin intención y causaron un desastre. Tiene una mala reputación que es difícil de eliminar. Luffy seguramente lo derrotará de una forma u otra y salvará a las sirenas secuestradas. O tal vez Caribou se volverá loco y secuestrará aún más por toda la isla Gyojin.
Los Fisherman que lean esto deben estar furiosos. Los susurros de los piratas rápidamente se convirtieron en una discusión acalorada y ruidosa, pero todo permaneció bajo control dentro de Arestor. Sin embargo, a pesar de estar dentro de la tienda de arte, Caribou no se sentía nada seguro. Así que se cubrió la cara con fuerza, y su hermano Caribou hizo lo mismo. Maldita sea, parece que mi homólogo me está causando muchos problemas. El hermano mayor sabe vivir, cállate. No le llames hermano mayor. Yo soy tu hermano mayor, no él. Pero él es tu contra. Caribou rápidamente le puso una mano sobre la boca a su tonto hermano pequeño. Deja de decir tonterías, maldita sea. Y de vuelta en Ohara, el ambiente general era sombrío. Después de todo, las acciones de Caribou secuestrar a las sirenas de la cueva de las sirenas habían convertido a Luffy y su tripulación en los principales sospechosos. Además, la profecía de Madame Charlie parece complicar aún más las cosas, dijo Olivia mientras miraba hacia la siguiente escena del manga. Toki miró fijamente a Madame Charlie en el manga antes de decir, parece muy segura de su profecía y cree que es cierta. Yo también tengo el poder de la previsión, así que a juzgar por su expresión, apostaría a que la profecía es real. Al escuchar la confirmación de Toki, Olivia, Sora, Bell y Mere, Glora e incluso Otohime la miraron con asombro. ¿Cómo puede ser eso?, preguntó Otohime con incredulidad. De una forma u otra, sucederá, pero al menos no ahora. Tal vez ni siquiera sea por malicia o con intención destructiva. Las palabras de Toki aliviaron las expresiones de todos, pero Otohime todavía no podía deshacerse de la preocupación en su corazón. Para ella, Luffy era el hombre más bondadoso del mundo, bueno, junto a Rob. Era imposible imaginar a Luffy haciendo algo tan cruel como destruir la isla Gyojin. Los hombres Gyojin siempre han soñado con vivir bajo la luz del sol. ¿No fue la promesa que Joy Boy le hizo a la princesa en aquel momento que cumpliría su sueño y les daría un hogar bajo el vasto cielo? Rob dijo esto mientras se apoyaba contra la pared con las manos en los bolsillos. A nadie le sorprendió la repentina aparición de Rob. Ya todos estaban acostumbrados. Pero lo que sí los sorprendió fueron sus palabras. La mayoría ni siquiera sabía quién era Joy Boy, ni siquiera Otohime lo sabía. Solo Olivia sabía algo gracias a su investigación histórica, y Toki, que vivió en la misma época que Joy Boy. Toki quiso hablar, pero Rob le hizo un gesto para que guardara silencio. Ella asintió levemente y recuperó su expresión indiferente. Luffy podría ser quien cumpla la promesa de Joy Boy, y al hacerlo, tal vez eso signifique que la isla Gyojin será destruida. A decir verdad, ni siquiera Rob conocía la verdad tras la profecía. Después de todo, aún no había sucedido. Hasta donde él sabía, Luffy seguía luchando contra demonios en el BAF. No se sabía si la isla Gyojin sería destruida o no. Pero tampoco es tan difícil de adivinar, pensó Rob. Aunque no conocían la historia de fondo ni quién era Joy Boy o la princesa, las palabras de Rob les trajeron un verdadero consuelo. Después de todo, Luffy no era malvado. Y Isla Gyojin. Tal como lo esperaban los lectores de la superficie, los lectores de aquí estaban furiosos por el vil acto de Caribou. Fisher Tiger aplastó la taza en su mano mientras observaba la escena en la que Caribou secuestraba con éxito a las chicas. Era evidente que veía la isla Gyojin como un tesoro escondido, y a Caribou como el cazador. No te preocupes. No hay forma de que pueda hacer lo que quiera para siempre. Tarde o temprano se encontrará con Luffy, dijo Jinbe, quien también estaba enojado por la situación. Es vergonzoso que se acuse así a la banda del sombrero de paja, añadió Fisher Tiger, expresando su descontento. Fueron los últimos en visitar Mermaid Cove, así que, obviamente, serían los principales sospechosos, dijo Arlong. El tiempo de reacción es bastante lento. Parece que Caribou ya se fue de Mermaid Cove. Acaba de llegar. Pero estos humanos, espero que mi contraparte haga pedazos a ese malvado bastardo. Oddie Jones también estaba molesto con Caribou, al igual que su futura tripulación, que inconscientemente se agruparon a su alrededor después de leer el manga. Y las sirenas, ya sea el personal de la tienda de arte o los clientes, miraron enojadas a Caribou por secuestrar a las 3 sirenas inocentes en el manga, con la intención de venderlas en una subasta humana por 70 millones de bayas cada una. ¡Qué despreciable! ¡Qué malvado! Te liberaron del barril sellado, bastardo, y así es como les pagas. No todos los piratas son como Luffy y sus amigos, después de todo, parece que ese villano los guardó en su cuerpo embarrado. No morirán así.
¿Cómo se supone que van a respirar? Cada vez más sirenas se angustiaban, imaginándose en la misma situación. La tristeza y el temor en sus corazones solo se intensificaban y... Capítulo 924. El encuentro predestinado de los dos gobernantes. Teniendo en cuenta el prolongado conflicto histórico entre las razas de este mundo, especialmente entre humanos y hombres Gyojin, donde los hombres Gyojin siempre han sido el lado oprimido, mientras que los humanos eran los esclavizadores, tiranos y matones, a pesar de que la diferencia en fuerza física entre el humano promedio y el hombre Gyojin promedio es 10 veces mayor, esa diferencia de fuerza se vuelve prácticamente irrelevante una vez que los humanos dominan el haki, la esgrima o las misteriosas habilidades de las frutas del diablo. En ese momento, la ventaja física racial se convierte en una mera ilusión temporal en la que creen los Gyojin, hasta que despiertan de sus ensoñaciones y se dan cuenta de que son golpeados violentamente y vendidos en una subasta. Tendría suerte de no ser comprado por un dragón celestial en ese momento. Seguramente, ni siquiera un humano desearía semejante destino, y mucho menos un Gyojin, ya que esos dragones celestiales despreciaban a los de su especie, considerándose dioses. Al fin y al cabo, viven en Marigoa, y ni hablar de lo que piensan de una raza que se asemeja a los peces. Hasta el momento, las opiniones de los lectores sobre este arco argumental eran confusas. Después de todo, el odio arraigado en personajes como Oddie Jones y su tripulación era claramente visible. Todos coincidían en que se trataba de odio racial. Pero, por otro lado, el pacífico rey, dios del mar Neptuno, invitó con alegría a los piratas del sombrero de paja a su palacio. Este marcado contraste dentro de la misma raza fue revelador. Resulta que el tiburón llamado Megalo es la mascota de la princesa, jajajajaja. Parece que mi nieto sigue con mucha suerte. De vuelta en el reino del sorbete, los miembros del ejército revolucionario, como siempre, se concentraban en los detalles del manga, mientras que Garp simplemente leía y reía, sin importarle la trama ni los acontecimientos importantes. Lo único que le importaba era lo que hacía su nieto. El árbol de la luz solar, Eva, qué árbol tan magnífico. Puede transportar la luz solar desde su fuente hasta 10.000 metros de altura, adentrándose en las oscuras y frías profundidades del océano. ¿La luz solar, no es eso lo que todo el mundo necesita? Dragón se quedó mirando la página del manga donde el rey Neptuno respondió la pregunta de Nami sobre cómo el lugar estaba iluminado a tal profundidad bajo el agua. Pero eso no le impidió relacionar esa sencilla escena con el mundo que describió como oscuro y frío, como las profundidades del océano y basta de drama. El mundo no es tan malo como antes. Ahora, los derechos se otorgan a quienes los merecen, y existe un sistema mundial definido. Aunque el mal aún acecha, son impotentes ante una montaña inamovible como Rob. Garp habló con calma mientras masticaba un pastel, mirando a Dragón. Mientras exista el gobierno mundial, jamás me relajaré. Hasta que la oscuridad desaparezca por completo, debe haber alguien capaz de hacerlo. Si no, ¿cómo explicas que Rob no haya dado un paso definitivo todavía? Quiero decir, no hay nada que le impida hacerlo, ¿verdad? Kuma miró a Dragón, luego a Garp, suspiró y trató de ofrecer su propia interpretación. Quizás esté esperando que aparezca también el dios del sol, Nika, y quiere ver al guerrero de la liberación liderar todo esto. ¿Estás diciendo que Luffy podría ser esa Nika de la que siempre hablas, Kuma? Yo? Garp quería saber por qué Kuma vinculaba a su nieto Luffy con un dios legendario. Así es. Es solo una sensación, sin ninguna razón en particular. Pero elegí creer en ella. Dejémoslo por ahora. Parece que Neptuno vive la vida de un verdadero rey, y Ivankov interrumpió cuando apareció el palacio Ryugu en la página. Por supuesto que lo es, idiota. Es un rey. Cocodrilo aplastó su cigarro en señal de frustración por la estupidez de Ivankov. Eventos del capítulo. Palacio Ryugu. Wow. Está completamente oscuro. Luffy abrió un poco la enorme puerta y se encontró con que el interior estaba completamente oscuro. Supongo que este no es el salón de banquetes. Pero hay tanta comida que huele tan bien y... La oscuridad no impidió que Luffy localizara la comida cuyo aroma impregnaba el aire. Entonces esto es como una despensa grande. Ay, da igual. Me llevaré un poco. Tengo demasiada hambre como para preocuparme. Luffy corrió hacia lo que creía una gran despensa, solo para chocar de repente con algo. ¡Guau! ¿Qué es esto? Empezó a sentir el objeto que lo detenía. Seguro que hay muchísimo coral en esta isla. ¿Qué es esto? Es tan suave.
Comenzó a saltar alegremente sobre lo que supuso que era un coral gelatinoso. Un ni. Acabo de oír la voz de alguien. Ajá. Este coral parece gelatina. Pero en ese momento, las luces se encendieron de repente y se escuchó una voz femenina nerviosa. ¡Ah! ¿Hay alguien ahí? Luffy se desplomó mientras el dueño del enorme cuerpo se levantaba. Resultó ser una sirena gigante. ¿Qué hacías encima de mí? Jajaja. ¿Quién eres exactamente? Yo, identifícate. Princesa del reino Ryūkyū, princesa Shirahoshi, sirena gigante de la pescadilla Wauru. Es una persona gigante, digo, una sirena. Incluso Luffy se quedó atónito. La enorme y hermosa sirena miró a Luffy con ojos llorosos y preguntó. ¿También estás aquí para atentar contra mi vida? Bueno, no tengo miedo en absoluto. Soy la hija del rey Neptuno. ¿Por qué debería ser y? Inmediatamente después rompió a llorar y pidió ayuda. ¡Guau! Alguien. Padre. Hermano. ¡Guau! No he hecho nada. Luffy no tenía ni idea de qué hacer en semejante situación. ¡Qué diosa! ¿Es esta la princesa sirena? Dios mío, qué belleza tan impresionante. Es incluso más hermosa que Boa Hancock. Parece que Luffy va camino a encontrarse con otra hermosa princesa. Hombre, estoy cansado de estos escenarios repetidos. Pero y esta es la princesa Shirahoshi, hombre. Es una obra de arte. ¿De verdad existe una sirena tan hermosa y tan enorme? Aunque parece súper tímida. ¿Por qué vive en una habitación oscura con tantas armas atrapadas en la puerta? Vaya, parece que hay una gran historia detrás de esta princesa. De todos modos, parece que cada vez que Luffy busca comida, encuentra mucho más que eso. Encontró el gran premio. Si me preguntas, ella es la hija de Neptuno. Los lectores de todo el mundo quedaron en shock en ese momento. La mayoría de ellos se sintieron cegados por la deslumbrante belleza de Shirahoshi. Su belleza era indescriptible. Podían verla, no se convertirían en piedra, pero en el fondo, habían perdido el sentido de la belleza. Después de todo, es imposible considerar hermosa a alguien más ahora si la comparas con Shirahoshi. Solo personajes como Nami, Robin y Hancock pueden competir. Y Neptuno despertó de su ensoñación. Casi había perdido el conocimiento hacía unos minutos, desde el momento en que apareció el cuerpo de la sirena gigante. Shirahoshi, y esa es mi hija, y Neptuno extendió la mano y tocó el rostro de la princesa Shirahoshi, ahora claramente visible después de que las luces de la habitación se encendieron. ¿Por qué está encerrada sola en esta habitación? Reconoció aquella habitación, que normalmente se utilizaba como almacén. ¿Por qué se utiliza un almacén como habitación de la princesa? Era impensable. Mientras tanto, los ministros de derecha e izquierda seguían mirando a sus homólogos conmocionados. Sobre todo, la escena en la que el rey Neptuno fue regañado 2 veces por sus homólogos frente a los piratas del sombrero de paja. Y a bordo del Oro Jackson, orillas de Baterilla. Mientras Roger leía la escena con una suave sonrisa, en el momento en que apareció la princesa sirena Shirahoshi, una voz resonó desde lo más profundo de su memoria. Nacerá, nuestro gobernante nacerá, otro nacerá en un mar lejano. Hasta las ballenas se alegran de saber que los 2 gobernantes se volverán a encontrar algún día. Ese día, cuando Oden aún estaba a bordo, ambos oyeron la voz de los reyes del mar. Eso fue lo que dijeron. Entonces eso es todo, y la sonrisa de Roger se amplió mientras miraba la escena de Luffy conociendo a Shirahoshi. Entonces este es el encuentro de los 2 gobernantes que predijiste, Y en un rincón lejano del Nuevo Mundo, aquí en el país de Wano, que ya no está cerrado. Oden tenía la misma expresión que Roger, pero con mayor curiosidad y asombro. Es esto. Increíble. Increíble. 2 gobernantes. Capítulo 925. La obsesión de Vanderdecken IX. Eventos del capítulo. Una vez más le enviaré un hacha con la imagen de una rosa grabada. ¡Guau! Volvió volando hacia acá, capitán. Falló justo. El hacha lanzada por el hombre pez regresó, cortando parte del barco y continuó volando. Tontos. Nunca fallo un tiro. Lo sé. Ja. Princesa Shirahoshi. Por mucho que recorra estas profundidades oceánicas, aún no he encontrado a otra mujer tan vasta y hermosa como tú. Capitán de los piratas voladores, Vanderdecken IX, Bullard Shark Fishman. Vanderdecken estaba expresando su amor y resolución en ese momento. Si la princesa no era suya, no sería de nadie más.
Si nuestras vidas pueden ser plenas, entonces que así sea. Pero no puedo permitir que vivas con otra persona. Si eso ocurre, morirás. Shirahoshi miró con picardía el hacha que aceleraba mientras volaba hacia la parte superior de la isla Gyojin. Júrame tu amor eterno o elige la muerte. Sí, tu vida es una elección y entre muerte o matrimonio y... Los ojos de Neptuno se pusieron rojos al leer la primera escena del capítulo. Así que ese bastardo es Vanderdecken. Por su culpa, mi homólogo encerró a mi amada hija en la Torre de las Conchas durante 10 años, 10 años. ¿Qué? Neptuno parecía querer sacar a Vanderdecken de la página del manga y hacerlo pedazos allí mismo. Ah, así es, y resulta que los de sombrero de paja fueron encarcelados inmediatamente después de llegar a la supuesta fiesta y parece que la decisión se tomó tras deliberaciones entre el príncipe mayor, los 2 ministros y mi homólogo. Neptuno miró a los ministros de derecha e izquierda. ¿Qué piensan? Su Majestad, parece que el malentendido provocado por ese sinvergüenza de Caribou va a crear una ruptura en nuestra relación con la banda del sombrero de paja, no tolerarán la injusticia, dijo el ministro de derecha. Pero es lógico que actúen contra ellos, ya que no sabían que Caribou se escondía en las sombras y había llegado con ellos en primer lugar, añadió el ministro de izquierda. Ay, pensé que todo iba bien, pero mira esto ahora, un caos total. Por suerte, parece que la relación entre Lucy y mi princesa va viento en popa. Incluso la salvó del hachazo de ese bastardo de Vanderdecken. Espera. Así que el villano comió una fruta del diablo, ¿eh? Un hijo del mar, y el mar lo rechaza. ¿No es eso una verdadera maldición? Dime, ¿cómo demonios querría mi alta y hermosa hija casarse con un lunático como tú? Imposible. Aunque aceptara por alguna extraña razón, me negaría en su nombre, como su padre, maldito seas. El rey Neptuno destrozó la mesa con furia. Deseaba encontrar al homólogo de este Vanderdecken y aplastarlo por cualquier nimiedad. Y conozco a este hombre. Arlon miró a Vanderdecken noveno en el manga con una expresión extraña antes de hablar con el que estaba a su lado. Yo también lo conozco. Siempre anda por ahí navegando en ese barco de chatarra. Y últimamente, frecuenta mucho la tienda de arte, ¿verdad? Jimbe confirmó en respuesta. Entonces ya está aquí. No esperaba que tuviera un futuro tan desastroso. Buscado por el reino, un pirata notorio y un perseguidor implacable de la única princesa del reino. Fisher Tiger escaneó el área con sus ojos, buscando a alguien que se pareciera al personaje del manga, pero fue en vano. Y porque en el momento en que apareció por primera vez el nombre de su homólogo, este ya se había escabullido de la tienda de arte. Afuera de la isla Gyojin, un velero fantasmal se alejaba de la isla como si su capitán tuviera prisa. Uf. Por fin logré escapar, increíble. Tal como sospechaba, este es mi homólogo. El actual Vanderdecken, con tan solo 17 años, era ya un joven adulto y un pirata al mando del holandés errante, consciente de su linaje como octavo descendiente del legendario Vanderdecken original. Por eso, verse en el manga como un villano potencial lo perturbaba mucho. No solo eso, sino que significaba perder su secreto para siempre. Ahora que las acciones de su contraparte se revelaban una tras otra, sería culpado y temido solo por estar directamente relacionado, incluso si personalmente no había hecho nada. Sin mencionar que también tenía un lado malvado por naturaleza. Shirahoshi, Dios mío. ¡Qué belleza! Mi pareja no se equivocó al amarte. Yo también te amo. Estoy locamente enamorado. Aunque aún no hayas nacido. Te amo. Jajaja. Mi amada Shirahoshi, ¿cuándo vendrás a este mundo para que pueda hacerte mía? Por supuesto que no repetiré las estúpidas acciones de mi homólogo. Espera, ¿qué es la maldición Mato? Es una fruta del diablo. Comió una fruta del diablo siendo Gyojin. ¡Qué desastre! Espera, todavía no la he comido. Vanderdecken sintió alegría al descubrir que aún no había comido ninguna fruta del diablo y que aún podía nadar y maniobrar bajo el agua como un orgulloso hombre pez. Claro que aún no lo has comido. Lo tengo en mi mano ahora mismo. En ese momento, Rob sostenía una fruta del diablo de color gris con una protuberancia en forma de flecha y el símbolo del 8 infinito, lo que indicaba que la flecha daría en el objetivo sin importar nada. Parecía que estaba analizando el estado mental actual de Vanderdecken mientras jugaba con esta fruta del diablo, que Vanderdecken se suponía que obtendría de alguna manera años después.
Pero allí estaba, en manos de Rob, al igual que muchas otras frutas del diablo identificadas, junto con algunas aún desconocidas, todo gracias a las casas del tesoro cuyo refugio era la tienda de arte, donde los vendedores recibían el pago completo sin temor a robos ni daños. Por eso casi todos prefieren comerciar con frutas del diablo en las casas del tesoro cercanas. No tiene sentido esperar. Esta fruta no será tuya en esta vida. Ahora es mía, y a Rob le encantaba acumular frutas del diablo y usarlas como recompensa para sus subordinados. Era una afición extraña que había desarrollado en esta vida. Es por eso que, en esta vida, no puedes apuntar a Shirahoshi, ya sea que haya nacido en este mundo o no. Rob sonrió mientras miraba la escena de Luffy y Shirahoshi hablando de Vanderdecken. Jajaja. Le dio un codazo a Luffy en la mejilla mientras comía. Es como pedirle que le grite en la cara. Robin se rió después de ver la reacción enojada de Luffy ante lo que Shirahoshi había hecho, asustado por ello. Jajaja. Luffy es muy violento, ¿verdad, mi pequeña hija? Rob se rió entre dientes mientras le daba una palmadita a Robin en la cabeza. Ella es realmente linda, Tilde, ¿tú también lo crees? Pero no la veo tan dulce como tú. Yo, solo lo dices porque soy tu hija, esa no es la razón. Y Otohime observó la interacción entre Luffy y Shirahoshi con un tono alegre y una sonrisa. Esta chica todavía parece tan joven, quizá de 16 años como mucho, a pesar de su tamaño, sigue siendo una niña. Otohime compartió su impresión de la princesa sirena, Shirahoshi. Me pregunto qué pasó hace 10 años para que ese maldito cabrón llamado Vanderdecken tocara a Shirahoshi y la marcara con esa malvada habilidad suya. Durante 10 años enteros, permaneció prisionera entre estos muros por la amenaza a su vida, es desgarrador. Vanderdecken no debe haberse dado por vencido después de ser rechazado y decidió presionar a la familia real. ¿Qué? Luffy quiere llevarla de paseo. PFFT jajajaja. Como era de esperar de Luffy, puede hacer literalmente lo que quiera. El rey Neptuno podría considerar esto un secuestro y comenzar una cacería humana de gran escala para encontrar a Luffy. Sora, Bella, Olivia y los demás sintieron que este escenario era muy posible. Después de todo, los piratas del sombrero de paja eran actualmente los sospechosos del incidente del secuestro de la sirena causado por Caribou. Fin del capítulo 925.